Hoy, trucha salteada, trucha crispy para resaltar el sabor de la trucha en 2 cocciones en Bariloche, en el Yao Yao, con Fede Domínguez. Bueno, Feli, un placer tenerte acá. Lo habíamos programado ya hacía un año, así que feliz de tenerte acá. Yo muy feliz también Con de estar este acá. paraíso, Sí. con este lago moreno, tronador. Espectacular. Feliz de cocinar. Gracias con por vos. recibirme Por favor. y quiero aprender a hacer este plato tuyo magistral. Por favor. La idea de hoy, mira, trajimos una trucha arcoíris. Qué En la bárbaro. región tenemos tanto la trucha arcoíris, como la fontinali, como la trucha marrón. La trucha marrón. En este sí. caso elegí una arcoíris, ¿sí? Que tiene un muy bonito color de Muy, carne y una muy textura. lindo. Cada trucha es Espectacular. diferente en textura. ¿Ah, que sí? Es muy interesante. Un poquitito de aceite de oliva. El Sí. punto del pescado. ¿Vos como A ver, qué recomendás? En lo personal yo lo como un poquitito jugoso. Yo también, sí. Pero también tengo huéspedes que no. que les Millones. gusta a punto. Yo lo recomiendo como máximo a punto. Muy cocido es una pena. Es una pena. Se Sí, sí, pierde sí. la textura de la carne. ¿no es Sí, da cierto? lo mismo que comas cualquier otro pescado. Exacto, exacto. ¿Sí? Vamos a empezar a cocinar despacito nuestra trucha. Ok. Un poquitito de sal. La idea, Feli, es hacer esta trucha. Vamos a utilizar como guarnición un arroz jazmín. Jazmín. Y tenemos un arroz negro, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente lo que llamamos en cocina regenerar. Vamos a poner nuestra manteca, muy poquitito de aceite de oliva, muy poquito. Así que esto está bien caliente y podemos volcar nuestro arroz. Esto en realidad va a esperar un ratito, es una cocción muy rápida. Es simplemente darle calor y llegar al punto deseado, ¿sí? Perfecto. Va del otro lado. Va del otro lado, la piel crocante. Me Me encanta. interesa mucho que la piel esté crocante porque me gusta que se coma también la Sí, piel. sí, sí, a mí también. El que se anime, a todo esto le vamos a agregar unas verduritas, ¿sí? ¿Qué tenemos? Papines, Tenemos papines, puntas de espárragos, puerros, zanahorias, baby. Las verduras están blanqueadas. Blanqueadas tienen un hervor corto, pequeño, siguen estando crocantes, ¿verdad? Totalmente. Esto es un poquitito de trucha ahumada. Perfecto. Vamos a agregar ese poquito. Y ahora vamos a hacer nuestra trucha crispy. Vamos a rallar una trucha congelada para hacer el crispy de trucha. Esto sí que nunca lo hice, nunca jamás. Solamente un filé congelado. Congelado. Un poquitito de aceite de oliva. Sí. Sí, a nuestra sartén. Vuelco el crispy ahí. Volcás el crispy. Esto se hace muy rápido. Perfecto. ¿Querés que empecemos a emplatar? Dale, vamos. Tengo un plato acá. Vamos con la vedette. La salsa de limas. Que la tenemos acá. Exacto. Es una velouté, es una salsa muy fácil. Hacemos un rico fondo. Todo lo que es verde se pone a lo último en el fondo, los últimos 5 a 10 minutos Ok. de cocción de nuestro fondo para que no nos dé amargor. Crema. Reducción. Y mi secreto es que para mí la crema no debe hervir más de 10 minutos. Empieza a cambiar de color, empieza a cambiar de sabor. Yo recomiendo que todas las velouté que utilicen crema traten de llevar los fondos como para la crema utilizarla en A lo 10 último. minutos de cocción, Ok. no más que eso. Vamos a gratinar arriba de la trucha del brie Eso me divierte. y Dale. vamos a utilizar un azúcar de albahaca. Nuestro azúcar de albahaca es muy fácil. Podemos utilizar un mortero, machacar la albahaca y poner el azúcar y machacar después. O lo que podemos hacer es albahaca, aceite de oliva, mixeamos y después le vamos agregando unas cucharaditas al azúcar. Es Vamos espectacular. mezclando. Ok. Y nuestro azúcar nos queda. Está bueno. Y cuando machacás en el mortero, ¿no se te... no larga mucho amargor? ¿La albahaca? No. Hacelo, ponelo junto con el azúcar. Ok. En realidad la mejor receta es hacerlo aparte. Albahaca, aceite, lo mixeás y después le empezás a agregar a tu azúcar y con una cuchara Listo. simplemente vas revolviendo. Perfecto, lo voy a hacer. Esa es la mejor receta. Queso brie, azúcar de albahaca. Tomamos nuestro azúcar de albahaca sobre nuestro queso brie. Perfecto. Ese es el color. Si no tenés soplete en tu casa, puedes calentar una espátula, la punta de una cuchara, el mango de una sartén. Entonces ahora nuestro crispy terminado, Qué espectacular. plato terminado. Plato terminado. ¿Te gustó? Me encanta. ¿Puedo cerrarlo, Felipe? Sí, por supuesto. Perfecto. Entonces, Ah, cerramos con muy un poco de bien. pimienta fresca. Fede Domínguez, Felicitas Pizarro, somos lo que comemos. Hoy somos trucha en 3 cocciones. Nos vemos la próxima. Gracias, Felipe. Subscribe to my channel if you want to see more of these videos, share it
like it, and leave your comments below. Let me know which recipes are you hungry for.